Hoy es 16 de septiembre del 2012. Vamos a elevar una oración y después continuamos con los cánticos. Amado Padre, pedimos que en esta segunda hora me dé su Santo Espíritu esté iluminando mi conciencia para dar testimonio en el Espíritu Santo de este tema que algunos van a aceptar y otros no, algunos por su idea preconcebida que tienen, que la han escuchado, pero no han indagado en las Escrituras, y que usted me pueda iluminar para poder predicar de esto, pues para predicar de esto, ¿quién está preparado para esto? Solamente aquellos que a usted le ha placido iluminarlo, y no es porque ellos merezcan, sino porque usted ha querido revelarle a ciertas personas. Así que podamos entender este tema que va a estar tan, pero tan difícil, ¿no?, de entender. Así que no lo hagamos porque no la rechacemos a este estudio porque creemos una cosa, si de verdad, a ver si es verdad. Y después que terminado el estudio que podamos indagar a ver si es. Así que le pido en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a entonces, ganarnos signo en el 100, me dijiste. 85. 185. ¿Es escrito de su iglesia? Escrito decía, fundamento fiel, por agua la palabra, creada fue por él, su esposa para serla, del cielo descendió. Por ella dio su vida cuando en la cruz murió. En presencia estar de Cristo. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será. Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará, cara a cara espero verlo, más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria. He de ver a mi Jesús. Una más. Cuando mis luchas terminen. Cuando mis luchas terminen aquí y ya seguro en los cielos esté, cuando el Señor yo contemple ahí, gloria por siempre sea para mí. Esa será sin fin, sin fin, cuando por gracia su más pueda ver, gloria por siempre fue, por mí ha de ser. No sé si has escuchado alguna vez en tu corta vida que tenés. Ya va a cumplir ahora. ¿Cuándo? ¿El 23? Ah, ¿viste? El 21. ¿No? ¿Cuándo es? ¿Cuándo? El 21. Ah, el 22, ¿viste? Pero ahí estaba cerca. Va a cumplir 26. O sea, así que, si has escuchado algo de la genealogía, ¿viste? No, pero no estas cosas astrales que dicen te van a la carta astral, sino que
¿Viste cuando dice, la genealogía para saber de dónde venís? ¿Has escuchado algo de eso, no? Bueno, pero quizás a vos te resulte más fácil que a mí. Y si yo me quiero ir a mi genealogía, generalmente no voy a poder encontrar mucho porque va a morir de mi mamá y ya está. Ya no, creo que está medio así la familia Brito, medio como que está ahí. Pero vos podés indagar un poco más. O sea, vos podés ir y, no sé, por lo menos irías un poco más lejos que yo. Porque podías preguntarle, o sea, yo que sé, a tu papá, tu mamá, y de ahí ya te tenía la abuela Teresa, y la abuela Teresa dice, no, porque yo veo la abuela Teresa, y de ahí puedes indagar y irte un poquito más. Pero yo, en cambio, no, siempre, viste, ahí no. O sea, aquí de mi mamá murió, mi papá se fue, o sea, así que no tengo. Pero en eso es lo que queríamos ver un poco de hoy. O sea, el tema yo le he puesto hoy es Jesús es el Israel de Dios. Y este nombre es como medio chocante, ¿no? Porque para aquellos que creen, ¿no?, que Israel, tanto es medio chocante como para el dispensacionalista como para los reformados, porque tanto unos creen que Israel es un pueblo aparte, o sea, como el dispensacionalista, y los reformados, o sea, muchos dicen que Israel es la iglesia. Y ahora viene Daniel diciendo que Jesucristo es Israel. No, pero para esto, o sea, por supuesto, vamos a darle los atributos correspondientes, ¿no?, a un libro que es de David Holwerda, y es Israel es en el plan de Dios, donde yo me he auxiliado para este estudio, que es un tema temático, porque ya estamos estudiando Romanos 9, decidí en esta segunda hora no seguir con Romanos, sino que parte de lo que vamos a ver en Romanos. Y mucho, o sea, que estamos en la reforma, decimos, bueno, Israel y la iglesia de Dios, por así, pero en este tema, no vamos a terminar un libro o sea, no podemos jugar una película, sino lo hemos escuchado todo, que lo podemos considerar bien, porque yo lo estudié y digo, decía yo, para mí tenía, o sea, por supuesto, creo que la iglesia es el pero fui considerando ciertas cosas y creo que está en lo correcto. Para que la iglesia sea el Israel de Dios, a que son aquellos que están en Cristo. Por eso, en este estudio vamos a ver que Jesucristo es el Israel de Dios y aquellos que están en Cristo, o sea, la iglesia, son el Israel de Dios. O sea, el pueblo. Así que esto sí va a ser un poco más chocante para aquellos que creen que es un pueblo aparte, ¿no? Así que vamos a empezar este estudio temático. Entonces, ¿quién es el Israel de Dios? Esta es la pregunta. Y esto tiene que ver, o sea, lo que es la religión o los antepasados. Si está un poco complejo, tratar de no cerrar un poco la mente, porque si cerrás la mente ya está muy difícil el tema, así que si cerrar un poco la mente ya te va a perder. Por lo menos rescatar un poquito nomás. Y si no, volver a escuchar de nuevo, lo volvés, si te interesa, lo volvés para atrás. Vos que tenés lo grabás en la compu. Sí. Entonces, esto se debe a la religión, o sea, a los antepasados, o a qué. Este Israel judío, ¿cómo decirlo? ¿Cómo podríamos definir a un judío? Eso es lo que vamos a ver. ¿Por su religión? ¿Porque nacen de una madre? ¿O qué? Fíjate que cuando lleguemos a Romanos 11 se va a complicar, no se acuerdo si en Romanos 11:26, que dice que todo Israel será salvo. Y de ahí viene el problema, ¿no? Pero vamos a ver que más adelante que los profetas dijeron que así sean como las arenas del mar, o sea, no me acuerdo, en una parte en Isaías 10, 20, 23, no sé si lo busqué, fíjate que dice que iba a ser solamente un remanente salvo, no me acuerdo de 10 a ver si yo lo busqué, creo que Isaías 10, 20 al 10, 20 al 23. Dice, acontecerá que en aquel tiempo ya los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más apoyarán en los que los hirió, sino que se apoyarán en la verdad de Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuera como las arenas del mar, el remanente de él volverá y de la destrucción acordada rebosará justicia. Vemos que solamente una parte va a volver de Israel. Esto lo
es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Porque muchos creen que dicen, no, todo Israel va a ser salvo. Eso lo vamos a tocar más cuando llegamos, no. Después tenemos Amos 9, me queda 7:18. Y esto es lo que vamos a ver, es parte de lo que estamos estudiando de Romano nosotros, que yo todavía no llegamos, ¿no? Pero ya vamos a llegar a este versículo que es el 6. Nosotros hoy hicimos hasta el versículo 2, ¿no? Pero vamos a llegar a un texto que es un poco complicado de entender, que es el 6, ¿no? Que ha traído mucha, no sé si decía pelea, pero muchos diferentes pensamientos, ¿no? Interpretaciones, que dice 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Más adelante, en el próximo domingo, haré otros versículos más, pero haré otro tema temático con esto, considerando qué es el Israel carnal, ese es para el próximo domingo, y qué es el Israel espiritual. Entonces lo vamos a profundizar un poquito más. En este vamos a ver quién es el Israel de Dios, ¿no? ¿Y qué es esto de que dice Pablo? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea que no todos los que descienden de Israel son israelistas, dice. Y bueno, no quiero decirte lo que piensan ciertas personas, ¿no? O sea, ellos piensan que Dios va a salvar a todos los israelitas, ¿no? Pero vamos a ver que no es así. Ya lo tocamos y sabemos que solamente Dios salva a aquellos que son justificados por la fe en el Señor Jesucristo, no porque vos seas de la... si no, yo con mi boca, como decía en la iglesia, confieso a Jesucristo y crea lo que crea, no pasa nada. Creo en Dios, pero no pasa nada. Entonces Jesucristo no es siempre el mismo para todo, y el Dios que todo cree no es lo mismo. Debemos creer en la justificación. Podemos, creo que en diferentes cosas podemos llegar a diferenciarnos, llegar a tener las iglesias, pero en el tema de la justificación por la fe, esa doctrina básica, no hay vuelta atrás, no hay vuelta de tuerca. Tiene que ser justificado sí o sí por la fe en el Señor Jesucristo, porque no hay representante, o sea judío, o sea lo que sea. No, si no viene a Cristo. Y ellos creían y creen muchas iglesias, incluso algunas iglesias se ponen algunas banderas de judía, como si eso fuera, no sé, algo como que va a ser marcar una diferencia. ¿Nunca viste? No es así. Pero incluso esa bandera judía, incluso esa segunda gas, esa bandera judía es nueva, porque no existía en la época de la antigüedad. Bueno, sin más lejos, en la iglesia que salimos nosotros, de los carismáticos con que estábamos nosotros, ¿no viste que nosotros cuando recién fuimos, ¿cómo decir? No regenerando, fuimos reformándonos esta iglesia de a poco, y seguimos siempre reformándonos, teníamos pandero. ¿Y qué cantábamos nosotros cuando empezamos la iglesia acá? Hacíamos así con el pandero. Canta y danza, alegre, viene pronto el Señor de la ley. ¿Te acuerdas que cantamos? Y echó a la mar, el faro del farolón, hey, hey, la, cantábamos así. ¿Qué era eso? Todas canciones de ese tipo judía, sí, no es que están mal. O sea, muchas iglesias yo no quiero entrar en el legalismo. Nosotros cantamos himnos porque yo creo, o sea, que la forma mejor de alabar a Dios es con salmos y himnos no sé, espirituales. Creo que es la mejor forma. Pero nosotros incluso está allá colgado el pandero, allá atrás. Y teníamos eso y cantamos canciones alegres. Yo a veces cuando estaba ahí me gusta cantar canciones alegres. Pero creo que la mejor forma del culto para rendir a Dios es con himnos alegres. Pero ¿qué pasa? Y vos ves muchas iglesias que están así, ¿no? O sea, y no quiero entrar en hablar de eso porque no me concierne en el tema. Estoy hablando de otro tema, ¿no? Pero ¿qué pasa? Eso no te hace más justo de nada. Tiene que ser justificado por mí. Y tanto los judíos también lo mismo, ¿no? Fíjate, en Mateo 3.9, no es porque sean judíos que dice que ellos van a ser salvos. Mateo 3.9 dice así. ¿Querés leerlo yo? Se lo tengo que leer porque tengo un estudio larguísimo. Quizá me pase de la hora. Dice así, no pensé, 3.9 dice, y no pensé deciros dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Ven? Ellos se querían decir, no, somos hijos de Abraham, somos israelitas, bien, somos algo. Y no es eso, fíjate, no me acuerdo si en Lucas 18, por ahí donde está la oración del fariseo y no me acuerdo si el publicano, que esto es donde tenía el estudio, pero me vino a la mente.
como, oh, Señor, oh, y se jacta él. ¿Y quién bajó? Dice el Señor Jesucristo justificado. El publicano que estaba ahí se golpeaba el pecho, decía, pobre de mí, se me propicio a mí, y bajó. Y el otro que era judío que quedó ahí, el fariseo. Entonces, por más que sea él, haga la oración, que sea, el diezmo, de lo que sea, si no es por medio de Cristo y pida que le sea propicio, ¿quién no fue propicio, propiciatorio nuestro? ¿Qué dice Romanos 3 que vimos? Señor Jesucristo, por medio de la fe. Entonces, si no tenemos a Cristo, sea lo que sea, fariseo, judío, hagas lo que hagas, sí está empezando a llover. ¿Ves? No va a ser salvo la persona. Y esto es lo que enseña toda la palabra de Dios, no solo que en el Nuevo Testamento está más claro. ¿Espera, hasta ahora viene fácil? Sí. Bueno, ya se va a complicar. Ahora está difícil. En Juan 8:44, fíjate que dice, yo voy a sacar unos textos. Juan 8:44 dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, esto lo está diciendo Cristo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y él ha sido homicida desde el principio, y no ha perseverado en la verdad, dice, porque no hay verdad en él cuando habla mentira, y el suyo habla porque es mentiroso, padre de mentira. ¿Qué está diciendo Cristo? ¿A quién está hablando? A los judíos. ¿Quién le dice que es el padre de ellos? Satanás. Le está diciendo que, pero no son salvos, entonces ellos son judíos. ¿Qué está diciendo ustedes? Su padre es Satanás. Entonces, ellos creían, ¿qué pasa? Que por ser, que venir padre de Abraham y que podían, fíjate, ahí estaba por decir Elías, tanto Juan el Bautista como el Señor Jesucristo, y dicen, no crean, o sea, que por venir así. Es lo mismo que, a ver cómo te puedo decir, es lo mismo que vos tengamos un hijo nosotros, y el día, papá predica, mamá lee la palabra, soy salvo, porque la promesa dice, no me acuerdo, tú y tu casa serán salvos. Yo que sabía que quería un hermano, incluso predicaba, que él decía que él era salvo porque la señora estudiaba la palabra, me acuerdo. Y yo digo, no, ¿cómo? Y cuando yo iba a visitarlo porque le iba a hablar. Él creía que yo tenía, que no sé si yo que tenía el enemigo, decía, si le caía una cosa me decía, te reprendo, decía. Y yo y decía, yo sabía que me decía porque yo él quería que yo tenía algo malo, decía, te reprendo, ¿viste la iglesia de allá, no? Vos me entendés, ¿no? Decía, te reprendo, me decía. Y si le voy a caer un bidón de agua para tomar mate, nosotros hacemos guardia a la noche allá. Y como diciendo que yo, ¿entendés? Y él me decía que no, le digo, bueno, le decía el nombre, ¿no? Pero digo, no es así, o sea, si no has creído en Cristo, no te arrepentías de tu pecado. Bueno, no sabéis porque yo predicaba otro evangelio, o sea, recién yo me estaba sacando. Pero estaba diciendo que no era así. Y él creía primero, recién me estaba sacando Dios, pero más o menos me estaba haciendo entender los versículos. De que no es, digo, si no es la salvación, o sea, si no venís a Cristo, no, por más que tu señora esté leyendo la Biblia, está mal eso. O sea, una cosa que le da 1 Corintios, ¿no? 7, no me acuerdo si dice que será santificado en la esposa, pero eso habla de otra cosa. Eso habla de que si estás está hablando de otra cosa, no me quiero ir del tema, o sea, está hablando de, o sea, puedes ser bendecido por tu mujer, pero si no te arrepentís, tus pecados no vas a ser. Bueno, lo mismo el mismo judío también quería que lo mismo, por ser judío, o sea, está todo bien, y no era así, ¿no? Sabíamos que no. Bueno, voy a tocar un poco de lo que en la actualidad de hoy, lo que se trata del retorno, o sea, que le dicen el de Israel es el del retorno. Y esto, fíjate que dice que otorga ciudadanía a cualquiera que haya nacido de madre judía, o sea, esto es para entrar a la ciudadanía de Israel, ¿me está entendiendo qué digo? O sea, para poder entrar, entonces, ¿qué dice? Hoy dice que a cualquiera que haya nacido de madre judía o que se convierta al judaísmo, puede ser judío. Entonces, gracias a este criterio, hasta un judío, o sea, ateo, puede, o sea, vamos a decir un judío ateo que no cree en Dios, por más que sea judío, se venga la madre, puede ser judío. Eso es lo que se cree hoy en día. No sé si has visto vos Israel de hoy, no era Israel de antes. Había prostituta, de todo. Bueno, en la antigüedad también había prostitutas, porque si no le querían la pedrea a la prostituta, ya sabemos en la Biblia que dice que ¿no? Pero muchos creen que eso no es la ciudad santa.
Sí, no sé, no digo mentira, digo verdad en el espíritu. Fíjate que cuando la quisieron apedrear, ¿quién fue? Fue una ramera. ¿Y dónde están las que se quisieron apedrear? Que ya había prostitutas en esa época. Sí. O sea, no estoy diciendo mentira. Pero hoy vemos que lo vemos un poco más, o sea, más libre, así ya más... ¿Y qué sucede? Muchas veces no el pueblo santo, el pueblo escogido de Dios, como si fuera algo así. Y lamentablemente, no es que nosotros nos debemos amar, porque de ahí viene el Mesías. Pero lo que estoy queriendo decir es que si ellos no se arrepienten de sus pecados, van a morir en sus pecados. Sí. Entonces necesitan del Salvador, de Cristo, tanto como nosotros y cualquiera. No es que Dios tiene dos planes aparte de la iglesia y que, como dice, viste, lamentablemente, no sé si decirlo, porque hay muchos predicadores que le dicen hermanos. Pero ellos creen que es así. Y que nosotros somos como le dicen, una paréntesis, le dicen, ¿no? Como que el reloj de Dios se paró y se vuelve a activar en 1948 ante los hijos atónicos del mundo. Israel vuelve y después se vuelve a activar, ellos creen algo así, que vuelve a activar y entonces empieza de nuevo ya el último, pero no es así, ¿no? Ellos por eso le dicen, ¿no?, que tienen varios tiempos dispensacionales. Pero no estoy tocando eso ahora. Pero los judíos ortodoxos no estaban de acuerdo con esto, con esto que ellos dicen, de que ponerle que no podía ser judío cualquiera que fuera de madre judía o que se convirtiera judío. Estos judíos ortodoxos exigían que la conversión sea regida de acuerdo a la tradición de ellos, ¿no? O sea que dice, bueno, que no aceptamos esto. Pero en 1986, esta Corte Suprema, o sea, deja de considerar a estos judíos ortodoxos y ellos legislan, bueno, hasta por lo menos yo conozco, o sea, hasta lo que he estudiado hasta ahora y he anotado, que ellos legislaron, ya que, bueno, ya hasta acá nomás, ya tengo hasta ustedes, y ahora pusieron esto, legislaron que cualquier inmigrante nacido de madre no judía, antes era judía, ahora no judía, pero convertido al judaísmo, en cualquiera de sus formas reconocidas, debe otorgarse el derecho de ciudadanía. Entonces, debido a esto, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué? Porque ellos dicen de que Israel es un estado secular moderno y que acoge a judíos religiosos y a no religiosos. No te preocupes, yo te dije que te va a complicar y te va a complicar más después. Entonces ellos dicen, no, nosotros, porque antes no me puedo explayarme porque tengo 5 hojas. Vos decía que era a ser difícil. Para eso tenés que indagar un poco en el Antiguo Testamento y estudiar un poco, o sea que todo, tener un poco de lo que cree esta gente, de dispensacionalismo, que todos iban a volver y que iban a volver realmente, entonces solamente los escogidos iban a ver, todo lo que son judíos iban a entrar, ¿entendés? Sí. Pero ellos ahora empiezan a decir, bueno, todos son judíos, lo que se adapten no me importa si viene más de judía, sino que esto y aquello, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Porque Israel ahora dice un estado secular moderno, y entonces que puede solamente, ellos decían, no, solamente los que son judíos. Dios dijo que los que son judíos realmente van a volver. Entonces solo aceptamos los que son judíos. ¿Se puede entender? No, si no entendés nada del Antiguo Testamento, no va a poder entender. Había una promesa, Sí. y nosotros queremos otra cosa. Bueno, entonces ellos dicen de que solamente los judíos, pero ellos están diciendo ahora que ya no le dan caso a los judíos ortodoxos, sino que ¿qué pasa? Dice que solamente aquellos que, como que te dije, que se hayan convertido al judaísmo en cualquiera de sus formas reconocidas, no importa si viene más de judío, no. O sea, si yo quiero hacerme judío, y, o sea, puedo hacerme judío, no pasa nada. ¿Entendés? Vos querés hacerte judía, vas, o sea, hacer las cosas, ¿entendés? Crea lo que crea. O sea, entonces, debido a esta forma que ellos legislaron, o sea, ahí por lo menos, no los judíos conservadores, ¿qué pasa? Se hace difícil entonces saber
¿quién es judío? Entonces si vamos a Romanos, ahora, ¿cómo podemos interpretar? ¿Cómo sabemos quién es judío? Entonces todo cualquiera es judío, crea lo que crea, ¿va a ser salvo igual? Yo creo que no, que la Biblia dice que solamente por medio de Cristo. Así que, entonces para esto tenemos que ir ¿a dónde? A esto, a la palabra de Dios, a ver qué nos dice. Entonces vamos a ver que la Biblia usa este término de Israel, ¿para qué? Para determinar el verdadero pueblo de Dios. O sea, esta comunidad que él ha escogido, su pueblo sea de pacto. Entonces, ¿quién es Israel? Y la Biblia nos habla en el Antiguo, o sea, y en el Nuevo Testamento de qué? De Israel, ¿no? Y hay algo que me pareció interesante a mí, que en el pueblo del cual Dios hace estas promesas, debe ser el mismo pueblo que recibe el cumplimiento de estas promesas. Entonces, ¿qué sucede? Este pueblo, o sea, este pueblo que la Biblia habla, hay unas promesas para ese pueblo. Y ese pueblo tiene que recibir, aquel pueblo que es ese pueblo que la Biblia habla, tiene que recibir esas promesas. Entonces el Israel de las promesas debe ser el Israel de cumplimiento. Ese Israel que la Biblia habla debe ser el Israel, o sea, de cumplimiento. Se tiene que cumplir esas promesas. ¿Cómo voy a saber algo verdadero yo como si hay tanto? Así como me es difícil. ¿Cómo podría diferenciar? Y la forma de saberlo es en aquel que se ha cumplido las promesas. Digo, ahí está, ese es el verdadero. Si yo digo, no sé, vamos a decir, yo qué sé, a ver cómo puedes decir. Yo uso ejemplos de acuerdo dice que un verdadero, bueno, no voy a decir, ¿no? Estas son formas de predicar. Pero debemos usar ejemplos de acuerdo a las personas que predicamos. Ponerle que está la mejor que hace la mejor pizza, como haces vos. Y te dice, yo hago la mejor pizza, yo la mejor. Bueno, ¿cómo sé cuál es la de la mejor pizza? La que me va a prometer y que se cumple. Y yo veo, a ver, esta es la mejor pizza. La tuya no. No, la tuya sí, así de la barrica. Pero ¿qué sucede? Yo puedo ver la que se ha cumplido, que prometió una promesa, dice usted, mañana te voy a dar esto, o algo así. ¿Y cuál es la que prometió? La verdadera, la que promete y cumple, la que dice sí, bueno. El Israel de Dios, en que se ha cumplido las promesas. Lo que te quiero anticipar, que estamos viendo, es que quien se ha cumplido las promesas es en el Señor Jesucristo. En Él es el amén, en esa promesa, ¿no? Es el que se ha cumplido. Eso es lo que vamos a ver más adelante, en este estudio que estamos viendo. Entonces, para esto, como te dije en el principio, tenemos que ver la genealogía. ¿Y cómo podemos saber de alguien, o sea, de algo ese cumplimiento, si no sabemos, para saber a alguien de dónde viene, quién es eso, tenemos que saber la genealogía? Y esto tenemos que abrir la Biblia en Mateo 1. Y acá, por supuesto, no me voy a poner a leer todo porque es larguísimo. Mateo, ¿qué hace? Él resume, por supuesto, todo, compacta todo, no puso todo, no una genealogía donde empieza. Pero si vos tenés, yo tengo una Biblia textual acá, ¿no? En la Biblia textual me llama la atención una parte que dice, fíjate que dice el libro de genealogía de Jesús, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Fíjate que empieza por David y medio por Abraham. Es raro eso, ¿no? ¿Pero a qué se debe esto? Y mira, según un comentario que tengo abajo de esta Biblia textual, dice así: el orden inverso, primero David y luego Abraham, probablemente pretende resaltar el linaje real de Jesús en este evangelio. Por eso ves que empieza primero por David y no empieza por Abraham. Pero después empieza diciendo, Abraham engendró, pero de entrada empieza por David. ¿Por qué? Porque pretendía, se cree, resaltar el linaje que Mateo, a los judíos. El de rey, ¿no? Mostrarle que él era el rey. Bueno, en Mateo, por supuesto lo compacta todo, y no va a ver todo, pero vas a ver, o sea, que de Abraham hasta David, después vas a ver, no sé, o sea, a ver, desde Salomón hasta el cautiverio babilónico, por supuesto no aparece mucho. Pero él saca un poco de todo esto, ¿no? Después vemos que hasta José el carpintero y bueno, y hasta Jesucristo, ¿no? Fíjate que donde dice, Jacob engendró José, José marido de María, el cual nació Jesús, llamado el Mesías.
No, fíjate que si vos lees toda la genealogía, como Mateo muestra la genealogía del Señor Jesucristo, ¿no? Acá. Y esta genealogía, no sé si sabés vos, pero por lo menos en la antigüedad estaba usado para los registros de parientes, o sea, como vemos acá, en este caso, era para eso, las relaciones sociales y para exigir derechos religiosos y políticos, ¿no? Generalmente para eso se usaba. Acá lo estamos viendo, o sea, para el registro de parientes. ¿Mm? O sea, no sé si viste alguna vez, nunca viste una película o algo de eso, o sea, donde yo creo que, pues no sé si acá en la Argentina has visto con alguien dice, yo soy la hija de la realeza tal. Acá en la Argentina pasó algo de eso, de una hija de un, vamos a decir, bueno, lo voy a nombrar, se llama Perón. No sé si viste que dijo, yo soy, bueno, lo vamos a comprobar. A ver, pero tenía que una de esas patas, hoy por supuesto hoy estamos en época más futura de la que es de antes. En esa época no había, vamos a hacer un registro, vamos a hacerle un ADN de la sangre, estaba vamos a decir, vamos a mirar, ¿eh? Se usaba para eso. O sea, no sé si yo para que tu mente se pueda adaptar a lo que voy hablando. Era para eso. O sea, pero en esa época no. Entonces, para comprobar que Jesucristo estaba la genealogía, ¿no? Mm, ¿Cómo iba diciendo? O sea, me desvío un poco. Bueno. Vamos a ver entonces por qué Mateo empieza así. No sé si me estás siguiendo, porque si la mente se te va para otro lado, perdiste. A mí yo cuando no entiendo algo, antes se me iba a la mente. Y trataba de volver de nuevo, porque la mente puede durar, lo sumo, si no entiende algo, puede durar entre 3 o 5 minutos, más o menos. Los que mucho tienen la mente entrenada dura media hora. Por eso se aconseja que el sermón no dure más de 45 minutos. O sea, yo nunca le doy mucha importancia a eso, me doy una hora. O sea, porque si creo que una persona puede estar 2 horas sentada viendo una película sin pestañear así el ojo, y tiene que ir al baño y se aguanta, pero para las cosas de Dios como que le agarra sueño. Entonces, ¿qué? Pero por eso, pero yo trato de no irme mucho, ¿viste? Pero, así que, ¿por qué Mateo empieza así? ¿Cuál es el propósito y la función entonces de esto? O sea, ¿por qué fue la elaboración? Vemos que Mateo acá, por supuesto, está comprimido toda esta genealogía. No aparece mucho, o sea, vamos a decir todo el cautiverio y todo eso, no nos nombra todas esas cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa acá? Él, o sea, muestra, fíjate, vamos a ver más adelante, dos cosas, o sea, en esto. O sea, primero va a mostrar, o sea, dos promesas acá que están cumplidas, fíjate. En Génesis 12 y 2 Samuel 7. Ahora después lo vamos explicando. No te preocupes, después lo escucharás. Si estás muy interesado, lo escucharás de nuevo. O sea, porque es muy importante. Acá fíjate que si vos lees tu Biblia, dice, por lo menos la mía dice la genealogía. O libro de origen, dirá alguna, no sé qué. Genealogía de Jesucristo, está. Muchos creen que acá esto es como un libro donde Cristo crea una nueva raza, o sea, una nueva creación, una nueva humanidad. 2 Corintios que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Entonces dice, bueno, pero no está, Mateo no está hablando de esta cosa, de eso. No está hablando nada de eso, no es de origen, libro de origen, de jerarquía, de que sale una nueva. Aunque sí, lo que están en Cristo es una nueva creación, ¿no? Mateo más está hablando de otra cosa, está hablando del cumplimiento de la, por lo menos ahora me voy a buscar la primera cumplimiento, o sea, de las promesas. ¿Qué es esto? De Génesis 2. ¿Acordás que estamos hablando quién es Israel? O sea, el verdadero Israel, estamos hablando de Jesucristo. Y el verdadero Israel se tiene que cumplir las promesas. Vamos a ver más adelante que los israelitas no se cumplieron las promesas de ellos. Ahora vamos a ver, por eso digo, mejor escuchar todo el sermón antes de sacar una conclusión para después podamos entenderlo. Es así. En Génesis 12, no sé si has leído alguna vez, Génesis 12, yo ya leí unos cuantos, pero hay una promesa, yo la tengo buscada para no perder, porque como es tan largo. Génesis 12:2 dice así: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. ¿Has escuchado eso?
Yo sí, yo lo he escuchado en la iglesia que salía antes de la prosperidad. ¿Te acordás? Decía, el Señor la ha bendecido, hermano. Dice Dios, dice todo lo que pida. Y me acuerdo que tiraba bendiciones el hombre de ahí. Y yo por supuesto saltaba, me acuerdo con mi mano y las recibía. ¿Te acordás? Yo saltaba mi mano y él tiraba la bendición tipo así, eso, como llamas o cosa. Ese es superhéroe que tira así. Vale. No, el otro que hace así con la bola, así, del Dragon Ball Z, hacía tipo así con la mano y tiraba. Y reciba, hermano, decía yo, y yo saltaba, me acuerdo, con las manos y la abrazaba. Recibo la promesa, decía yo. Pero no está hablando de eso. Lamentablemente, este pastor, y encima tiene como 5.000, 6.000 acá, acá donde vivimos nosotros. Acá que creo que debo estar yo solo predicando y no, por lo menos no conozco a nadie más en Mar del Plata, yo acá, que predique la sana doctrina. No conozco, o sea, conozco otros hermanos, pero no reformados. O sea, conozco hermanos bautistas, pero no de la reforma. O sea, hasta ahora por lo menos estoy yo solo acá, como estandarte, porque no he encontrado a nadie. Pero pero hay algunos que están más cerca de la sana doctrina, pero este pastor, por ejemplo, que está acá en el centro, está muy equivocado con este texto. No está hablando de la prosperidad. Está hablando de otra cosa, ¿no? Pacto, o sea, donde de redención, donde no iba a redimir el Señor Jesucristo, ¿no? Fíjate que ahí hace esta promesa a Abraham, pero más adelante renueva esta promesa, fíjate, el nuevo pacto, o sea, incluyendo la descendiente, en Génesis 17, Génesis 17, 7. Génesis 17, versículo 7. Y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia, después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Acá incluye la descendencia de él también. Pero fíjate en el 22, 18, ya incluye, fíjate, acá está, fíjate, 22, 18. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Así que era para todos, incluso todas las naciones. Fíjate que el judío no quería, le decía perros, le decía a los gentiles. Los que ellos estaban jactados en que era para ellos solamente. Debemos tener cuidado en esto. Nosotros hemos sido injertados, Pablo Romanos 11. Cuidado. Si Dios ha desechado así, cuidado a quién somos nosotros para estar con. Así que no nos jactemos nosotros, ¿no? Bien, también la promesa es para nosotros. Pero tenemos que. Entonces Mateo, al relacionar a Jesús con Abraham, ¿qué está haciendo? ¿Qué está declarando? Que las promesas se han cumplido, ¿quién? En el Señor Jesucristo. Entonces, si todas esas promesas se están cumpliendo, o sea, se han cumplido en el Señor Jesucristo, ya de a poquito vamos a ir abriendo un poco más la mente y vamos entendiendo. Vamos a ver que este verdadero descendiente, o sea, de Abraham, entonces, ¿quién es simiente? ¿Qué dice Gálatas? Simiente es Cristo, Jesús. Y él es el verdadero Israel. Ya lo vamos a ver de a poco, no tomamos cosas aceleradas porque quizá nuestra mente hemos escuchado tantas cosas y decimos, ay no, cuando terminemos decimos, bueno, sí, puede ser, no lo voy a orar, voy a estudiar. A mí me chocó un poco cuando vine. A mí no me costó tanto, porque en sí yo tenía en la mente, vamos a hacer, porque me he escuchado y cansado de escuchar predicas dispensacionistas de que o sea, la iglesia es un plan aparte, pero después no me costó tanto aceptar que la iglesia es la religión. Yo estaba estudiando a ver, y no rechacé de entrada, porque yo ya tenía una idea preconcebida, sino que estuve indagando. Y llegué que sí, la verdad. Por eso quería compartirlo. Esto lo dejo en consideración de cada uno, que después lo pueda estudiar. Pero creo que es así. Entonces, ¿qué es? Creo yo que el Señor Jesucristo es, o sea, lo que tenía que ser y hacer Israel. Esta historia. Pero ¿qué pasó con Israel? Israel había fracasado. ¿Y qué pasa? Entonces las promesas no llegaron a cumplirse. O sea, ¿por quién? Por medio de estos israelitas. ¿Por qué? Fíjate que ya vimos en Isaías 10:22 que solamente iba a entrar que un remanente nada más. Y
en Cristo, vamos a ver ahora más adelante, estas promesas van a llegar a su cumplimiento. Porque Dios había prometido que iban a entrar un remanente y bueno, que se iba a acabar el sufrimiento para ellos, vamos a ver en un rato. Pero cada vez que vemos que esos retornos seguían, ese cumplimiento no llegó a su fin. Incluso vos ves Israel y siguen guerra y guerra y guerra y guerra y guerra y guerra. Y por más que hayan retornado, que llegan, no, porque 1900 retornó y va en paz. Bueno, otros alegan diciendo que después en el milenio, bueno, ponen cosas así que Pablo ni siquiera alude en Romanos 9 y Romanos 11 no va a encontrar nunca de un milenio. Y nunca vas a encontrar de un templo que se construye. Eso lo metió Scofield solamente en su Biblia, le agregó ahí, y los predicadores incluso me de estudiar, leen esa Biblia y comentan. Yo tengo una Biblia toda escrita acá, vos la conocés. Cualquiera agarra mi Biblia y dice, ¡ay, mira lo que escribió Daniel! Y lo publica. Y ahí está. Si yo me equivoqué, sonaste. Porque leíste lo que estaba en lo mío y me indagaste. Y lo que sucede es eso. Pero Pablo nunca escribe. Por eso que hacemos texto por texto nosotros los domingos. Este es un tema temático, no es expositivo. Pero eso es lo que sucede. No vas a encontrar nunca eso vos. Por lo menos Romanos 9 y el 11. Hay una segunda promesa, o sea que hay. Y la segunda promesa es que Dios prometió a David que de su casa y de su reino serían formados para siempre y que el trono de su descendencia sería establecido para siempre, así. Pero esto vamos a leerlo en 2 Samuel 7 del 8 al 16. 2 Samuel 7 creo que se me salió el papelito que teníamos. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque estas promesas se tienen que cumplir en Israel. Fíjate. 7 del 8 al 16. Dice así, es largo, ¿eh? Asimismo de Beta, la ciudad de Adad Ezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Ay, perdón, del 7, estaba leyendo el 8. Pacto de Dios con David, acá está, del 8 al 16. Ahora pues dirás así a mi siervo David, y así ha dicho Yahvé de los ejércitos, yo te tomé del redil y detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo en cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más será removido, ni los inicuos le aflijan más. Esto es muy importante, los inicuos no le aflijan más, como al principio, desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Esto también es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque ellos todavía no tienen descanso de sus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Asimismo cuantos días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Ay, me está cayendo la Biblia. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre, dice, el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, la cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y su trono será estable eternamente. ¿Y quién se cumple estas promesas? El Señor Jesucristo. No me voy a ir hacia la escatología de nuevo porque me va a salir del tema, ¿no? Algunos creen que el reino de esto, por eso tenés que estudiar un poco de escatología. Unos creen que el reino de Dios va establecido antes, otro después del milenio, otro, y bueno, o sea, yo siempre ya he dicho lo que creo de esta creemos, por lo menos yo creo en esta iglesia, es esto. Estamos ahora en el tiempo, vamos a decir en los últimos tiempos, donde ya lo explicaba muchas veces, ¿no?
Cristo vino, Cristo está reinando en los corazones de las personas, pero el reino de Dios ya fue establecido. Bien, porque dice, Cristo está ¿qué? Está reinando ya. Nosotros estamos sentados en los lugares celestiales ya. ¿Qué sucede? Pasa que estamos en un mundo caído, donde ¿qué pasa? El príncipe de este mundo tiene a todas las personas, pero nosotros, aquellos que somos regenerados, somos un pueblo, ahora estamos en este mundo, pero no formamos parte de este mundo. Pero tenemos un rey, no somos este mundo, ¿no? Tenemos una nueva ciudadanía que ¿cuál es? Es celestial. Pero Cristo ya está reinando, si no, no sería mi Señor. Yo pertenezco a Él. Solo que pasa que va a llegar un momento donde ese reino se va a hacer visible y va a venir. Solo que es llegar a espiritual. Sí. Arrepentidos porque el reino de Dios va a venir algún día. No, ya ha llegado, dijo Mateo 4:17, arrepentidos porque el reino de Dios ha llegado. Y si yo por el dedo, y me he hecho, ¿qué dice? Porque bueno, hablaba de qué, de que el reino de Dios ya ha llegado, estamos, ¿no? Estamos, por eso no me quiero ir mucho de eso. Pero ¿qué pasa? El reino de Dios ya está. Esto es un poco importante, lo he notado, que este pacto con David, o sea que lo que hizo, pero ya hablé con el pacto con Abraham, ahora con el pacto con David, no quiero hablar de dispensacionalismo porque yo creo en 7 pactos diferentes, que terminado uno, el hombre viendo que no cae, el hombre no cumple, Dios establece de nuevo otro pacto con otro, el hombre fracasa, directamente así. Nosotros creemos, o sea, vos sabés, ¿no? O sea, no sé si has leído la confesión de fe, nosotros creemos, o sea, a nosotros dicen del pacto, te va a decir. Si te encontrás con un pastor o algo de eso, te va a decir, Daniel es del pacto, creen en un pacto. Sí, nosotros creemos en un pacto solo, o sea que ese es el mismo pacto, bien hecho, fue haciendo pactos, todo, cada uno de ellos se fue, es el mismo pacto, pero no creemos como ellos, ¿no? Que haciendo, y que ellos, viste, cuando por ahí miran y dicen, Iglesia Bautista de la Gracia, creen que la gracia, que es un tiempo, un paréntesis, que por eso que yo creo, pero yo no creo eso, yo puse Iglesia Bautista de la Gracia porque creo que en Efesios 8 y 9, que Cristo me salvó por gracia, por eso le puse así en la iglesia, pero no porque ellos que dicen, ahora es el tiempo de gracia, que Dios tiene con la iglesia, porque después que se va a las 7 años y media empieza a tratar con los judíos, pero yo no le puse Iglesia Bautista de la Gracia por eso, le di la gracia porque fui salvo por gracia, ¿no? Y por medio de la fe. Pero ellos a veces ven algún dispensacionalista, por gracia, cree que este es ahora el periodo dispensacional de la gracia. Y no le puse yo por eso. Por eso que por ahí viste de acuerdo, dice, ¿vos crees esto? No. Por eso a veces yo le pregunto, le hago una pregunta, siempre digo, ¿qué definís vos? O sea, por eso, o sea, ¿qué interpretás por eso? O sea, porque por ahí creemos lo mismo, pero yo le doy interpretación. Entonces, aunque este pacto de David está subordinado al pacto, o sea que Dios había hecho con Abraham, el cumplimiento de la promesa hacia hasta David llega a ser el medio del cual las naciones serían bendecidas, y eso lo vemos en Isaías 11:1. Isaías 11:1 dice así, reinado justo del Mesías, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y te hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no jugará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que jugará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, herirá la tierra con vara de su boca, y con espíritu de su labio matará al impío. Y será la justicia de cinto de sus lomos y su fidelidad ceñido de su cintura. Bueno, y ahí sigue, ¿no? ¿Quién es? Cristo, ¿no? Eso es lo que dice el profeta. Entonces vemos que por medio de ahí es donde íbamos a nosotros ser bendecidos, ¿no? Ahí estamos viendo estamos viendo todas estas dos promesas. Vuelvo a decir de nuevo, estamos viendo, vuelvo a hacer tratar un poco de volver para atrás para así podemos refrescar un poco nuestra mente, que el verdadero Israel es aquel en que se cumplen las promesas. En el Israel ese que vemos nosotros, no se han cumplido esas promesas. Por supuesto, si vos te encontrás con uno de otros, otras personas van a decir, falta
no, porque se van a cumplir, va a ser cuando venga el milenio, cuando va a ir a reinar allá, van a ganar el templo, entonces en ese tiempo sí, ellos te van a salir con eso. Y van a sacar mucho. No quiero hablar de esto porque es complicadísimo y no es el tema temático que estoy tocando yo. Ellos van a decir otra cosa, que hay que levantar un templo y bla 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 y esto y aquello, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, por lo menos en esta iglesia, interpretamos, nos vamos a la luz del Nuevo Testamento para interpretar el Antiguo Testamento, ¿no? Ellos se van literalmente al Antiguo Testamento y toman literalmente esas promesas que están ahí, como se van a cumplir. Y ellos dicen que nosotros espiritualizamos, por lo menos a mí, que espiritualizo las escrituras. Yo no puedo decir que los montes aplauden, que no sé qué cosa, y no puedo tomar ciertas cosas todas, literalmente. Todas no puedo. O sea, no, es imposible. Cuando Cristo dijo destruir este templo, ellos que decían, el templo, lo tomaron literalmente. ¿Qué es el templo? Cristo está hablando del cuerpo de él. ¿Entendés? No puedo tomar todo literal. Entonces vemos que este hijo de David, o sea que vimos ahí en la genealogía, es en la calidad de rey, o sea, de rey de qué, de rey de Israel, y por lo tanto representa al verdadero Israel. Voy por la segunda hoja, me faltan 5. Representa, este también siempre se me pierde yo así. Representa a la genealogía de David. Ya me perdí. Sí, yo sé más o menos que el tiempo se me acaba, pero tengo un montón de hojas. Estaba diciendo que representaba a la genealogía de David, ¿no? Sí. Bueno, ahí vemos la segunda promesa. Y vimos, o sea, estamos viendo que Mateo comprime esta genealogía. Por supuesto no muestra todo, o sea, a los reyes, o sea, que todo lo que ha pasado, ¿no? Porque no terminaría más. ¿Quién va a poner todo eso? Es imposible, ¿no? Entonces está comprimida acá. Pero a pesar de eso, ¿qué vemos? Que con eso, las promesas, o sea, que se hizo a David, que ya vimos, ¿no? Según Samuel 7, no fracasaron. ¿Por qué? Porque acá vemos que se encuentra que el cumplimiento en Jesús. Fíjate que dice hijo de David. Dice ahí Jesús de David, bueno. Fíjate cuando empieza, dice, la genealogía de Jesús, el Mesías, hijo de David. Ya de entrada empieza diciendo Mateo. Me dice Abraham, hijo de David, mostrando, o sea, que él estaba más interesado acá en resaltar el linaje real de Jesús, por lo menos en el evangelio de él, ¿no? Y mostrando que él es el Hijo de Dios, ¿no? Como 2 Samuel 7, 14 que vimos. Y que su trono es eterno. Este enfoque en Jesucristo, en Jesús, esto radica en la historia de Israel. ¿Por qué decimos eso? O sea, porque las promesas prometidas a Israel han encontrado su cumplimiento ¿en quién? En Jesús. Y por medio de él, o sea, vemos que él es el Israel. Él es la personificación, o sea, del verdadero Israel. Y él es el rey, es el rey de Israel. Vamos a dar unos ejemplos para poder entender esto. Un ejemplo puede ser una persona corporativa. Y para comprender esto vamos a hacer un ejemplo. Fíjate que una persona puede representar a un grupo o una nación. O un equipo de fútbol. ¿No viste la otra vez que había ¿cómo se llamaban estos juegos de Londres? ¿Eran? ¿Qué era? De Francia era. Olímpico en Londres, ¿no? Bueno, cuando iban los nuestros, los argentinos, esos que salieron como al último, ¿a quién representaba? Al país. ¿Una persona puede representar una nación? Como Maravilla Martínez. Maravilla Martínez. El boxeador. Sí, no lo vi anoche. Estaba estudiando justo esto anoche. Anoche fue, ¿no? Yo era como la 1, todavía estaba estudiando esto, me hervía la cabeza. Sí, ganó, me parece, ¿no? Maravilla. Sí, ese hombre que vos decís, Maravilla, sí, ese hombre representa a la Argentina. ¿Contra cuál otro? Mexicano, ¿no? Ese señor Chávez. Bueno, pero vemos que una persona puede representar a un país. Y todos están mirando, ¿no? Bueno, ese es el ejemplo que estamos dando del Señor Jesucristo, ¿no?
otro ejemplo que podemos dar, o sea, esto puede ser representado en un individuo, ¿no? El pecado, o sea, de Adán, o el pecado de Acán, ¿no se te acordás? O sea, cuando oculta el pecado, o sea, en el campamento, no me acuerdo si es Josué 7, por ahí está, no me acuerdo bien. O la justicia de una puede ser la justicia, o sea, de muchos. En Isaías 53, o sea, por medio de uno, ¿te acuerdas? Ya vimos Romanos 5, vimos. Son justificados, o sea, muchos. O sea, por medio de la justicia del Señor Jesucristo, ¿qué pasa? Muchos fuimos justificados, pero es por medio de uno. No sé si se entiende, está medio difícil. Entonces, para poder definir a Israel, o sea, Israel no puede ser definida sin el Señor Jesucristo. Porque en Él hayan las promesas son cumplidas. Para poder entender esto tenemos que entender que todo era una tipología de algo que iba a venir, que era Cristo. Viniendo eso ya está. Todo eso era una tipología de lo que iba a pasar. ¿Se puede entender? No, de lo que iba a ser, lo que iba a ser Cristo. Vamos a ver ahora una respuesta geográfica. En el Antiguo Testamento, o sea, vemos que vamos a ver algo de lo que es Egipto. Como vemos a Jesucristo acá también. A Israel, vamos a ver a Israel y el Señor Jesucristo estamos viendo. Y esto vamos a ver vamos a ir a algo geográfico, que en este caso es en Egipto. Y en las escrituras encontramos en Egipto como fue una tierra de refugio donde Israel, o sea, sale, en este caso primero vamos a ver, primero antes de esto vamos a ver, o sea, como Josué, ¿te acuerdas que Josué es llevado, o sea, Egipto y lo salva, para que mucho de esto en Génesis 50-20 son salvados, ¿no? Fíjate en Mateo, acá en el mismo Mateo 2:13 y 15. ¿Te acordás cuando Josué llevado, no sé si has visto la película, el dibujito, la has leído en la Biblia en algún lado, son llevados a Josué, y Josué después levantado ahí, después salva a todo el pueblo que estaba pasando hambre, ¿te acordás la historia? Bueno, pero ¿qué fue? ¿Una ciudad de qué para Dios en ese momento? De refugio para su pueblo, porque ahí con esa ciudad, bueno, después quedan en cautiverio, ¿no? Pero en ese momento era una ciudad de refugio. Fíjate en Mateo 2:13 y 15 dice así: la huida a Egipto. Y después de que ellos regresaron, he aquí un ángel del Señor les aparece en un sueño a José diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque Herodes está a punto de buscar al niño para destruirlo. Y él levantándose tomó el coche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y se quedó allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante la profecía, mediante el profeta, cuando declara esto, mirá esto: de Egipto llamé a mi hijo. Eso es Osea 11:1, que eso lo vamos a ver dentro de un rato. Para que se cumpliera eso. Entonces vemos que Dios lleva a José a dónde, a Egipto, ¿para qué? Para salvar la vida de quién, de otro. ¿Se puede entender? Y cuando Dios hace eso, o sea, fíjate, en la antigüedad era para salvar a su pueblo, acá en caso para salvar a Jesús. Y Jesús es llamado desde Egipto. Vamos dentro de un rato, vamos a ver lo que es Oseas, o sea, esto, ¿por qué está hablando? Y vamos a ver que Jesucristo es llamado de Egipto. Fíjate lo que dice acá, que leí en esto Mateo 2, 15. Y fíjate que en la parte dice, es extraño, ¿no? Esto que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Es medio difícil esta parte, acá se empieza a complicar mucho, pero bueno, espero que pueda guiarnos el Espíritu Santo a que podamos crecer, ¿no? Pero lo que está sugiriendo acá que empieza un nuevo éxodo, y finalmente iban a terminar esta opresión del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque se iba a cumplir la promesa que Dios le hizo a Israel. Lo que ocurrió, estaba explicando yo, lo que ocurrió en Israel en la antigüedad son tipos o son modelos de la vida de Jesús. O sea, lo que vemos en Éxodo 2, o sea, lo vemos en Mateo 2. Eso que pasó en la antigüedad eran tipos o modelos de lo que iba a representar lo que va a ser Cristo.
sacerdocio, todo ese reinado, representaban a Cristo. Lo mismo la huida y todo eso que vimos, era algo que Cristo estaba oculto, era un misterio, pero Dios le ha placido, mostrarnos y revelarnos, ¿no? Entonces esto representaba eso, ¿no? Entonces Dios preservó la vida de ambas personas, ¿no? O sea, tanto como vemos en la antigüedad como del Señor Jesucristo, acá con el chico, ¿no? Aunque Mateo acá no está hablando de Moisés, Mateo está más interesado acá en hablar más de Israel, ¿no? No nombra a Moisés, sino más a Israel. Entonces este enfoque en Israel fíjate que hay una palabra profética que Mateo agrega, y es en Mateo 2, fíjate, dice, y levantándose de tomar noche, bueno, la parte más me interesa en el 15, a mí, que dice de Egipto, llamé a mi hijo. Fíjate que dice que utiliza una palabra profética acá Mateo. En Mateo, vamos a irnos a una cosa muy, Oseas 11.1 es, a ver, Oseas 11.1. Qué raro que no lo busqué, ¿no? Acá está. Oseas 11.1. Dios se compadece de su pueblo obstinado. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, lo voy a dejar ahí para seguir con esto. Porque acá se complica un poquito. Acá en Oseas 11.1, o sea, en esto lo que habla el profeta, está hablando, de la historia que tenía que ver de la huida de Israel hacia Egipto, ¿no? Y es como que nos parece extraño, como ¿por qué Mateo nombra esa profecía? ¿Para qué pone eso? O sea, ¿qué tiene que ver eso? Si nosotros, hasta cualquier comentarista que lea, o cualquier versado, o sea, en las escrituras, que entienda un poco de esto, o sea, porque es un poco complicado, podría entender que decir, no, Daniel, esto está hablando de la huida del pueblo de Israel a Egipto, nada más. O sea, eso es lo que se crea a simple vista, mirada de vuelo de pájaro, sin indagar, y exegéticamente interpretamos eso. Cualquiera podemos ver, pero tiene una profundidad un poco más esto. Fíjate que, ¿por qué mete a Osea acá Mateo? Si simplemente parece que es como que Dios está, la protección providencial de Dios, o sea, con su pueblo, y que están huyendo de Egipto. Y que están escapando, ¿qué? De la esclavitud. Entonces, ¿por qué Mateo está haciendo eso? ¿Por qué agrega una palabra profética acerca de la salida de Egipto, o sea, este pueblo de Israel, a una historia de la entrada de Egipto? O sea, que Jesús, o sea, con el bebé que está huyendo a Egipto. ¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué agregó eso en Mateo 2.15? ¿Qué es lo que tiene que ver? Sabemos que el simbolismo, o sea, ¿qué significa Egipto? Y siempre vimos que en la historia, Egipto representa la esclavitud, como el pueblo de Dios es liberado desde la esclavitud. O sea, también Egipto representa a Satanás, como Dios no... Vos entendés un poco esta tipología, habrás escuchado sermones, ¿no? No mucho, no, te explico rápido. Todo eso que vos ves como Dios los llama de Egipto, los libera, es una tipificación de cómo Dios nos libera a nosotros de Satanás. Pero Satanás no nos deja y nos quiere perseguir. Y Dios abre el mar y bueno, Dios significa como Dios nos rescata. Bueno, pero lo que estamos viendo es que en Israel nunca fueron cumplidos eso. Hasta el día de hoy vemos que siguen ahí. Porque todo, siempre vuelvo a explicar esto, solamente el hombre espiritual puede entender las cosas espirituales. Incluso muchos cristianos que son cristianos quizás no pueden llegar a entender, por más que sean cristianos, a menos que Dios le plazca poder abrir los ojos del entendimiento, si no, no pueden ver esto. Entonces esto es Egipto, ¿qué es? Es un símbolo de esclavitud. Y fíjate
que para ver si lo podemos entender, lo puedo aplicar más. Cristo, así lo voy a recibir con sencillas palabras para que todo lo que va a venir después se pueda entender. Cristo está tipificando, está viviendo todo lo que Israel ya vivió. ¿Está? Y en él se va a mostrar que esas promesas que no se cumplieron se cumplen en Cristo. Ya lo vamos a ver, me voy a adelantar porque si no, no termina más. Ya me creo que me pasé de la hora hace rato, ¿no? Pero me voy a tratar de hacerlo en media hora. Entonces, Dios se había prometido que su pueblo, o sea, verdadero, iban a ser, o sea, renovado. Esas son las promesas que Dios siempre hace, ¿no? Y iba a ser restaurado a un nuevo gesto, ¿no? Entonces, si Mateo acá no hubiera puesto Oseas 11, ¿qué hubiéramos creído? Que Dios solamente está en la providencia de él, ¿qué está haciendo? Está protegiendo a su pueblo nada más. Lo está sacando de Egipto, lo está liberando a su pueblo. Pero Mateo pone acá este texto y se complica todo para nosotros, ¿no? Aquellos que han querido indagar, por lo menos en esto. Entonces, este versículo no parecía ser una profecía acerca del futuro de Jesucristo, sino de Israel, solamente que lo está liberando. No tiene nada que ver. Pero sí, Mateo sí nos quiere mostrar algo. Sino que nos quiere mostrar, o sea, algo más que esto del pasado, o sea, que Dios libera a su pueblo de Israel, ¿no? Vamos a ver que esta palabra profética se iba a cumplir, o sea, en la vida de Jesús. ¿Por qué entonces puso eso Mateo? Porque Mateo sabía que los autores del Nuevo Testamento citaban los pasajes del Antiguo Testamento, pero ¿qué pasa? Cuando ellos lo citaban, ¿qué sabían? Que lo iban a leer, ¿qué? Todo en su contexto. No solo Mateo, sino, perdón, no, o sea, 11.1, sino que, o sea, 11.1 hasta el 12. Se iban a leer todo el Antiguo Testamento, ¿no? Ya veían que no leerían solamente ese texto aislado, sino que todo estaba todo en su contexto. Y el contexto de Oseas 11.1 lo tuve que leer muchas veces yo para poder entenderlo. Contiene una promesa para el futuro. Y esto está en el versículo 11. Bueno, en esto lo voy a resumir fácil o rápido. O sea, Yahvé se está quejando, o sea, en la forma acá contra Israel, ¿no? Porque él lo había llamado, lo había sacado, lo había guardado con lazos de amor, lo había libertado, y que ellos, ¿qué pasa? Y hicieron un culto Baal, o sea, cambiaron el culto, o sea, por la fertilidad, y ¿qué pasa? Dios se enoja, ¿qué manda cuando hay idolatría? Juicio siempre manda. Hasta el día de hoy sigue haciendo eso. Entonces, Dios cuando ve eso, ¿qué trae? Juicio. Y trajo juicio sobre ello, ¿no? Solamente que esa libertad que ellos de la esclavitud iba a ser otra vez esclavizada, pero solamente ahora, ¿por qué? Por los asirios, en el versículo 5. Y otra vez, como por decirlo de alguna forma, otra vez vuelto a Egipto, o sea, la esclavitud de nuevo, pero por otros, o sea, por los asirios. Entonces este primer éxodo, ¿qué pasa? Termina en una esclavitud. O sea, de nuevo, pero ¿qué pasa? En su amor que Dios le promete de nuevo que iban a regresar. Por eso dice Oseas que eso en Oseas 11.1. Fíjate que en el 11 dice: como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y lo haré habitar en sus casas, dice Yahvé. No le promete que de nuevo iban a volver, pero los tenían que castigar, o sea, disciplinar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por decirlo de alguna forma, esto quedó obstruido. O sea, el plan, o sea, de crear una tierra santa. Si vos lees Éxodo 19.6, dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Pero ¿cómo hace santa si ellos siempre estaban haciendo idolatría? Cada vez que Dios los sacaba, hacían una fiesta y a idolatrar a los becerros, vamos a hacer con algo de oro, y pum, siempre Dios le mandaba algo, la serpiente, pum, la adoraban, y siempre haciendo algo. Y nunca se cumplía, siempre, otra vez caían de nuevo, otra vez ellos presos de qué. ¿Cuál es el que siempre yo me digo, no me voy a cansar de decir? Hay muchos pecados, pero creo que por lo menos que he encontrado de los 10 mandamientos, creo que el más grave de todo es la idolatría. Por lo demás, pecar contra el prójimo, bueno, pero de la idolatría lo sacás a Dios. Y si lo sacás a Dios de tu vida, perdiste. Porque los demás
tomar el nombre de Dios en vano, de pedir perdón, pero seguir teniendo la comunión, pero ya sacarlo de él y poner un ídolo, que no. Bueno, ese es el pecado que pasaba con ellos, ¿no? Sí. Entonces, Dios promete un nuevo éxodo, por el medio del cual Dios creará un verdadero pueblo en esta tierra, ¿no? Y entonces, ¿por qué hizo esto? Porque el pasado es recordado, ¿para qué? Para asegurarse un futuro. Por eso que iba a renovar a este pasado, ¿no? Una vez más vuelvo a decir, esto se cumple ¿dónde? En el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el futuro que este profeta Oseas anuncia? Que no habrá más opresión. ¿Para quién? Para el pueblo, para Israel. Y esta opresión no es que se cumple en el 538 a.C. Si vos estudiás un poco el Antiguo Testamento, ¿te acuerdas? Hicimos un estudio sobre, no me acuerdo si 4 estudios sobre las 70 semanas de Daniel hace mucho. Bueno, ahí explicamos un poco, ¿no? Pero no es que, viste que hubo 3 siglos donde vuelven, pero ¿qué pasa? Cada vez que volvían, ¿qué pasa? Seguía la opresión. Siempre hubo la opresión y está la opresión. Entonces, ¿cómo es? ¿A dónde se iba a cumplir esto? Entonces, esto que estamos viendo, o sea, de la estadía de Jesús en el desierto, esta estadía de Jesús en el desierto es la señal de un nuevo éxodo. ¿Esto qué señala? Que un nuevo éxodo ha empezado. Y se iba a terminar esta opresión del enemigo ya. ¿Y dónde se iba a cumplir? En Cristo. Una segunda profecía que vemos acá en Mateo, o sea que vemos, ¿no? De Jesucristo, es que Jesucristo vuelve a vivir y a cumplir la historia de Israel. Y Mateo la relaciona con la matanza de los niños, esto que se llevó a cabo por Herodes, no sé si lo has leído. Y esto lo vemos, o sea, en Israel, la opresión del exilio. Esto está en Jeremías, ¿no? En Jeremías 31, del 15 al 17. No sé si... A ver si lo tengo guardado. Si no, Jeremías 31, del 15 al 17. Jeremías 31, del 15 al 17. Así ha dicho Yahvé, voz de oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel se lamenta por sus hijos, que no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Yahvé, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Yahvé, y volverán de la tierra del enemigo. En el 17 dice, esperanza hay para tu porvenir, dice Yahvé, y los hijos volverán a su propia tierra. Ahí está, lo voy a dejar abierta ahí. ¿Qué es esto? Ramá, o sea, fue un escenario de dolor, o sea, nacional cuando se reunieron en estos cautivos de Judá y Jerusalén no sé si lo has visto una vez, porque ellos fueron llevados a cautiverio, o sea, en el exilio a Babilonia. Tenés un poco más con Jeremías 41, ya como estamos cerca lo voy a leer. 40, versículo 1 dice así: palabra de Yahvé vino a Jeremías después de Nabu Zaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con cadena entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá iban deportados a Babilonia. ¿Ves? Ya iban presos ellos cautivos. ¿Y qué sucedió ahí? Ahí, o sea, Raquel, o sea que esta era la madre predilecta de Israel porque había muerto siglos atrás. Y había sido enterrada, no muy lejos de ahí, o sea, Raquel, ¿no? No lejos de Ramá. Y entonces mientras Israel iba caminando, o sea, en exilio, el profeta, fíjate que el profeta también, viste que a veces, acá podés tener algo para aplicar. Fíjate que aquellos que son mandados o predicadores, ¿qué sucede? No han hecho nada. ¿Y qué sucede? Y ellos también caen ahí. Por decir de una forma, acá en la Argentina se dice volteada. O sea, caen vamos a decir, en la bolsa con todos juntos. Y él es el que está predicando. A veces, algunos pagan lo que hacen otros.
le advierte, no, que va a venir el juicio de Dios, por favor, no. Pum, cae el juicio de Dios y paga el otro también. Y acá vemos al profeta cayendo también, encadenado, cayendo. Y él es el que le estaba predicando a ellos. Pero fíjate, bueno, él después, no quiero leer, si voy a leer el contexto, o sea... acá el Señor, fíjate si con lo que yo leí, que le dice que deje ya, o sea, que deje de llorar. ¿Por qué? Porque había esperanza en un futuro, y que los hijos volverían a su patria. Y muchos dicen, bueno, eso ya se cumplió, eso ya volvieron. Sí, pero no sigue habiendo para ellos paz todavía. No hay tranquilidad para ellos. La presión sigue estando del enemigo. Fíjate en Jeremías 31, 16, 17 ya lo leí. Israel vuelve del exilio. Pero ¿qué pasa? No cambió nada, la opresión enemiga siempre siguió y sigue estando todavía. Entonces, ¿qué vemos? 2 Corintios 1:20, ¿qué vemos? Porque todas las promesas de Dios son en sí, en amén. ¿En quién? En Cristo. No se cumplieron, pero en Cristo sí. Pero Mateo estamos queriendo mostrar el seto, ¿no? Jeremías, Mateo está citando eso, ¿no? Mateo no está citando a Jeremías para establecer esta continuidad del lamento de Israel, sino que para dar a conocer qué cosa, el cumplimiento de esta esperanza de Israel estaba contenida ¿qué? En el cumplimiento donde se iba a cumplir, ¿dónde? En Cristo, en el Señor Jesucristo, ¿no? Y esta escapa, cuando Cristo escapa de la matanza, o sea que ya vemos que Jesús ahora, ¿qué está tipificando también? Así como está mostrando cómo está tipificando a Israel el Señor Jesucristo, ¿no? Que esta promesa que se le hizo a Raquel, o sea que su familia iba a ser restaurada, que ya se estaba por cumplir. No sé si se puede entender, está un poco complicado. Entonces, Cristo está por restaurar a Israel, estas promesas que se le habían hecho a Israel, ¿no? Y por eso que hubo niños inocentes. Fíjate que hubo niños inocentes que tuvieron que morir para que Cristo fuera salvo. Fíjate que muchos mueren. Pero después el justo muere por los injustos. O sea, en la cruz, 2 Corintios 5:21, si no me equivoco, ¿no? Yo le voy a resumir un poco el estudio porque podríamos estar, si quiere, una hora más tranquilamente y más. Pero voy a tratar de explicar un poco más. Otra forma donde vemos que Jesucristo está representando para restaurar a Israel, vemos, es cuando Israel fue llevado 40 años al desierto. ¿Qué vemos en Mateo 4? Jesucristo es llevado en espíritu ¿a dónde? Al desierto. ¿Pasó la prueba de Israel en el desierto? No la pasó. Por eso que él tenía que restaurar eso, tenía que cumplir esas promesas y no se podían cumplir. ¿Por qué? Porque ellos queremos esto, queremos comer aquello, queremos esto, y siempre venía un castigo, o sea, no sé. El tentador va de nuevo ahí, si tú eres hijo de Dios, dice, entonces va a tentar, ¿cómo fue en el desierto también? Siempre nosotros no vemos, y menos los reformadores, muchos no nombran, a Sánchez no escucharon mucho que nombran al enemigo. Nunca están hablando y nunca hablan de las cosas. Yo muchas veces no hablo en las prédicas porque siempre digo lo mismo, pentecostal, o era pentecostal. Pero de verdad hay un plano espiritual, el principado y potestad han sido vencidas por Cristo. Pero alejate de Cristo y volvete al pecado y del mundo, vas a ver cómo enseguida andate a las tinieblas. Mientras estés bajo el abrigo del amparo de Cristo no pasa nada, pero andate con el enemigo vas a ver. Enseguida automáticamente él tiene su, vamos a decir, el mundo, la carne, todo. O sea, para volver. Si no, no diría que va a un juicio donde Satanás, sus ángeles han caído. ¿Por qué? Porque están ahí. Pero ¿qué sucede? Que el diablo fue a probarlo, así como fue en el desierto. Y estos 4 días se tipificaron, o sea, los 40 años, los 4 días sea la tipificación de los 40 años del pueblo de Israel que estuvo ahí. ¿Y qué pasó la prueba a él?
Sí, sabemos, si leemos Mateo 4, vemos que sí. Dice que él se aleja, o sea, pasa la prueba y lo deja momentáneamente, ¿no? Bueno, no sé si se ha podido entender todo esto, lo que he querido explicar, cómo Dios probó al pobre, fíjate en el Deuteronomio 8.2, donde Dios prueba para ver que había en corazón, y después podemos seguir en el estudio si querés, como Dios se complace en Cristo, en el Hijo amado, que Él es el Hijo amado que Él llama del desierto. ¿A quién llama del desierto? A Cristo, por eso Mateo lo nombra, llamé a Oseas 11.1, ¿a quién es? Por eso lo nombra desde el desierto, llamé, y en Él se iban a cumplir. Israel, la iglesia es el Israel, sí, pero porque está en Cristo. No sé si has escuchado alguna vez, creo que está más financiada porque el Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Pero los reformadores más creencia que la iglesia es Israel. Sí, pero lo que estamos en Cristo. El pueblo de Él es el Rey, el Hijo de Dios. Y al estar en Él, en la ciudad, no quiero poner en la ciudad de que descendió porque uno interpreta una cosa u otra. Pero Él es el Israel, o sea, de Dios, Él es el Hijo que ha llamado desde el desierto. No sé si se ha podido entender, está un poco complicado de entenderlo, pero esto es lo que vamos a ver un poco en Romanos 9, 10 y 11. Por eso que muchos creen que no, porque son judíos, van a hacer algo, porque no se trata de que sea judío de la sangre, de que hayas nacido de aquello, que tu papá sea, no sé, no, porque yo soy reformado, he estudiado Calvino. No, yo me conozco teología sistemática. Ah, no, pero yo no. Si no tenés a Cristo y te estudias los libros que te estudies y te sube todas las cosas que vos te quieras subir a Facebook y poner no, y tal persona dijo esto, no importa. Porque si no tenés a Cristo y los frutos del Espíritu y tu vida no ha cambiado y ha sido transformada, y sos una nueva creación y durante la semana vos lo mostrás, los fariseos eran súper estudiosos. Pablo, sentado a los pies de Gamaliel. No salva, el conocimiento dice que enaltece, Romanos 8.1. Paz el amor edifica. Entonces, yo amo a muchos de mis hermanos que son reformados, pero lamentablemente veo que muchos se están transformando en bibliotecas andantes. Y para cualquier cosa hay no, tal cosa dijo tal otro, tal cosa y nunca en las escrituras, o qué pensás vos, qué idea vos, cuál es tu teología, en qué estás parado, siempre te dijo dijo aquel, dijo el otro. Y eso es lo que a mí me duele a veces, ¿no? Que son buenos y muy lindos, como verás en el día de hoy, yo he utilizado un comentario en un libro porque es bueno. Lo malo es yo creo que siempre estás hablando de eso. Y que siempre tú hay cosas que decir y nunca vas a la Biblia, ni hagas un pasaje. Esto explicamos un poco de teología sistemática, ir para allá, ¿ves? Así. Pero ¿qué pasa? No sé si has entendido alguna pregunta, algo de eso, ¿no? Toda la tipificación de algo de Cristo que iba a venir, esas promesas que fueron dadas a Israel, fueron cumplidas en el Señor Jesucristo. Entonces fíjate, Satanás lo va a tentar a él. Mira, ve que son cumplidas esas promesas de Israel y Dios, y todos aquellos que estamos en él, somos el pueblo, o sea, ya lo has leído, Romanos 2, 28 y 29, ¿no? Así ya yo creo que quedó claro. Bueno, amado Padre, no hemos extendido, pero creo que ha valido la pena este estudio, no hago siempre estudios temáticos, pero esta vez yo ruego que usted le dé, haya iluminado las conciencias de muchos y que no rechacen, sino que estudien y que vean por las escrituras, tienen los textos, que puedan indagar por ellos mismos y escudriñar, pues no es de sangre, ni de raza, ni de voluntad humana. Si no tenemos al Señor Jesucristo en nuestras vidas, no
no vamos a ser salvos. Y no solo basta con aceptarlo, sino vivir, andar por fe esta vida que tenemos que peregrinar acá. Le agradezco por todo y que siga iluminando nuestras mentes y nuestros corazones. Todos se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.